no escogió la densidad como variable repetitiva, sino que escogió ¿qué cosa? La viscosidad. Vamos a dejar los que teníamos aquí, 4. Vamos a dejar el 6 aquí. Así es que ya hay 2 parámetros que no tienen que hacer nada. ¿En cuáles no tienen que hacer nada? El Pi2, porque épsilon entre D es adimensional, a razón entre 2 variables con la misma dimensión. Y el Pi4 tampoco tiene que hacer nada porque es una variable adimensional, es un parámetro. Así que los únicos que tienen que hacer, ¿quiénes son? Pi1 y Pi3. Así que ahí ya tendríamos que m a la 0, m a la 0, t a la 0 es igual a lt a la menos 1 a la a, l a la b, ml a la menos 1, t a la menos 1 a la c, mlt a la. Y para cada dimensión tenemos una ecuación de exponente. 0 es igual a c más 1. L, 0 es igual a más b menos c más 1. Y para el tiempo 0 es igual a menos a menos c menos 2. Y aquí usted encuentra que c vale menos 1. Menos 1 por menos más 1. Más 1 menos 2, menos 1. Esa A pasada del otro lado al igual. Y sustituimos aquí el valor de A. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 por menos más 1. Pasado del otro lado al igual. Y véase ahora que Pi1 vale ¿cuánto? Pi1 vale FD entre BT. Vamos a llamarle esto P'. Anteriormente el Pi1 que habíamos obtenido era FD de al cuadrado rojo. Esto cuando usamos mu como variable, este cuando usamos rho como variable, no son iguales. Y el Pi3, quitamos esta variable, quitamos los términos libres, eso queda igualito, eso no cambia, porque son las variables repetitivas que aparecen en todos los parámetros. Por ahora tenemos densidad ml a la menos 3, así que más 1 menos 3 y aquí nada. Así que aquí encontramos que C vale ¿cuánto? Más 1. Digo menos 1, perdón. Aquí el A es menos C y menos por menos más 1. Y si sustituimos esos valores aquí, más 1 menos por menos 1 vale 1 y 1 más 1, 2 menos 3 menos 1 pasado del otro lado del igual. Entonces nos dio que el nuevo Pi3 es igual a P por D por Rho entre mu. Y aquí no hay que manipularlo, porque ya le pusimos aquí el exponente correcto. ¿Cuál era cuánto? En el caso anterior tuvimos que manipularlo, porque en el caso anterior nos había quedado esto. Y tuvimos que hacer esto. Así que aquí nos da directamente el número de. Entonces, el inverso de un parámetro adimensional es adimensional. ¿Y cómo obtenemos inverso? Elevando la. Entonces, véase que estos parámetros son igualitos. Solamente obtuvimos un parámetro diferente. ¿Cuál? Porque véase que en el original eran estas mismas 4 variables, solo que esta era libre y esta era repetitiva. Ahora
Ahora esta es libre y esta es repetitiva, el parámetro es el mismo. Pero el único que cambió fue este. Porque en el original que teníamos, BD, Rho, FD, A, B, C. Así que como aquí la combinación de variables es distinta, vamos a obtener un resultado diferente. Entonces el método de Pi de Buckingham dice que ¿cuál de estos dos será el mejor resultado? Este de aquí. Y si usted obtuvo este, a partir de este puede obtener esto sin volver a hacer todo el procedimiento. ¿Cómo lo va a obtener? Porque si yo agarro el pi 1' y lo multiplico o lo divido entre p3', la razón entre dos parámetros adimensionales es un parámetro adimensional. Así que si yo agarro esto, fd entre b de mu, y multiplico por el inverso de esto que es mu entre b de rho, ¿qué le pasa a esa variable? Se va y es reemplazada por ¿qué? ¿Y qué nos queda? Ese va a ser el nuevo pi 1 y es igual a ¿qué cosa? Usted puede manipular resultados. ¿Y por qué este es más conveniente que este? Lo vamos a ver en el resto de esta clase, porque esto, la razón entre dos fuerzas es un parámetro adimensional. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza de inercia, este de aquí recibe el nombre de fuerza viscosa. Todo problema en movimiento tiene inercia, pero a veces las fuerzas viscosas son muy pequeñas y si estuviéramos hablando de un fluido ideal, ¿qué le pasa a la fuerza viscosa? No existe. Pero todo problema en movimiento o en reposo tiene inercia, porque la inercia es la fuerza que hay que aplicarle al cuerpo para ponerlo en movimiento, o es la fuerza que hay que aplicarle a un cuerpo en movimiento para detenerlo. Entonces, ¿por qué este parámetro es mejor que este? Porque esa fuerza de inercia siempre va a existir, pero esta no sabemos su magnitud. Pero si usted escogió arbitrariamente su variable y encontró esto y después encontró que esto no le convenía, usted puede manipular parámetros adimensionales y el resto, la razón o la multiplicación de dos parámetros o la razón sigue siendo adimensional y tiene un nuevo parámetro. Entonces, si usted obtuvo esto sin necesidad de hacer todo el proceso cambiando la variable repetitiva, usted puede obtener esto, porque busca otro parámetro que contenga esta variable que quiere desaparecer. ¿Y qué otro parámetro lo contiene? Este de aquí. Así que los manipula de tal manera que esa variable, ¿qué le ocurra? Se cancela. Y al cancelarse desapareció la variable que escogió mal como variable repetitiva y la reemplazó por la otra que debió haber escogido al principio. Por eso usted no lo sabía. Eso lo ve cuando ya se mete en detalle. Es un problema de examen. Si el problema es muy complicado, para que todos hagan lo mismo, le decimos use estas como variables repetitivas. Si el problema es muy simple, lo dejamos para que ustedes lo escojan, las variables. Y por supuesto, entre estas dos, ¿cuál debe escoger? ¿Vamos bien? Así que en problemas simples usted debe escoger correctamente la variable repetitiva. A veces se le pide encuentre los parámetros adimensionales y lo único que me tiene que decir es esto, esto y esto, y ahí muere el problema. Si se le dice encuentre una fórmula, entonces hacemos lo que hicimos hace un rato. ¿Qué hicimos hace un rato? Dijimos que pi1 era una función de
pi 2, pi 3 y pi 4. ¿Estamos claros? Pero mucho cuidado con esto, que es un separador, porque a veces los estudiantes me han hecho esta demencia. F de b al cuadrado ρ igual a una función de pi 2 epsilon entre d, b de ρ entre mu, epsilon entre d, y agarran y cancelan esta con esta. Ahí no dice multiplicación por ningún lado. Vamos bien, los parámetros siguen como parámetros. No vamos a manipular eso a través de una separación, a través de un separador. Vamos a hacer un segundo ejemplo de análisis dimensional utilizando el método de Pi de Bockington, que es muy poderoso. ¿Qué hace? Simplifica el problema porque los Rayleigh trabajan con todas las variables simultáneamente. Aquí la decisión que hace es quiénes son mis variables repetitivas. Y la regla básica es escoja una de cada tipo, y por eso tenemos que saber clasificar las variables según su tipo. Bien. Por eso lo hicimos en la parte que es epsilon sobre d, lo hicimos porque ambas variables tienen las Las mismas dimensiones y no hay que hacer nada. La razón entre dos variables con las mismas dimensiones es un parámetro adimensional. Y siempre va a ser la variable libre sobre la variable repetitiva. O lo multiplica por menos uno, arriba, y quién está arriba y quién está abajo. No importa. No importa. No importa. Porque si le dio d entre e, usted le puede poner un menos uno a él, le queda entre d y es la misma cosa. Es la misma cosa. Bien, vamos a decir que tenemos un vertedero de pared gruesa. Por aquí tenemos la altura del vertedero. Aquí está la carga del fluido sobre la cresta del vertedero. Por aquí está pasando un caudal por unidad de ancho. Caudal unitario. Cuando usted no sabe la variable, nosotros le damos la definición de variable. Caudal entre ancho, y caudal es volumen entre tiempo. Y decimos que ese caudal va a ser una función de la altura de la cresta del vertedero, la carga sobre la cresta del vertedero, la aceleración de la gravedad. Y que encuentre los parámetros adimensionales, y que después con los parámetros adimensionales encuentre una forma funcional para el caudal. Así que, ¿qué es lo primero que usted hace ahí? Pone variable tipo y MLT o FLT, lo que sea. Así que tenemos aquí Q, P, H, G. Volumen entre tiempo entre ancho, nos queda L al cuadrado T a la menos 1. Altura L, carga L, aceleración de la gravedad LT a la menos 2. Tipo cinemática, geométrica, cinemática. Así es que M, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale M? 4. 4, muy bien. M, ¿cuánto vale? 2. No aparece ni fuerza ni masa en ningún lado. Nada más aparece L y T. Tipo de variables. Nada más aparecen variables geométricas y variables cinemáticas.
matemáticas. ¿Cuántos tipos hay? 2, así que n, ¿cuánto es? 2. Bien, así es que m menos n igual 2 números. Así que vamos a tener un pi1 y un pi2 formados por dos variables repetitivas y una variable libre. ¿Cuántas variables repetitivas ponemos? 2. ¿Por qué? Porque las repetitivas es un representante de cada tipo. ¿Y cuántos tipos tenemos? 2. Muy bien. Esta no debe ser repetitiva. No debe ser recomendación, a veces hay que nos obligan a poner como repetitiva, pero si tenemos la opción, como es mi variable dependiente, la debemos poner como variable libre. Entonces, esta debe ser repetitiva. Y ahora tenemos, ya esta trabajamos con esta y con esta, ahora me quedan dos geométricas. ¿Cuál de las dos debo escoger y por qué? H o P. H, excelente. ¿Por qué H y no P? Porque las presas no cambian de tamaño. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de agua en el embalse. Este embalse puede estar vacío, puede estar por aquí. ¿Qué es lo que cambia? La H, el tamaño de la presa que da. Después que usted la construyó ya no va a crecer ni se va a encoger. Pero la cantidad de agua sí puede variar. Y cuando uno hace los experimentos tiene que agrupar los parámetros de tal manera que dentro del parámetro queda una variable que yo pueda cambiar fácilmente, porque al cambiar esa variable inmediatamente cambia la otra. Cambia todos los parámetros. Así que yo puedo cambiar fácilmente la H. Lo que no puedo estar es cambiando el tamaño de la presa. Después que ya construí la presa, ya se quedó de ese tamaño. Así que conviene la H y no la P. Pero claro, si la escogemos mal, después podemos hacer manipulaciones. Entonces, obsérvese, aquí no tenemos que hacer nada, porque ¿qué pasa con las dimensiones de estas dos variables? Son iguales, así que P entre H o H entre P es la misma cosa. Vamos a decir que H entre P. La razón entre dos variables con las mismas dimensiones es un parámetro adimensional. Ahí no hay que hacer nada. Bien, entonces aquí sí tenemos que hacerlo. Ahí nos quedaría que L a la 0, T a la 0, no tengo que usar masa porque no aparece por ningún lado, sería igual a L T a la menos 2 a la A, L a la B, L al cuadrado T a la menos 1. Así que para la longitud 0 es igual a A más B más 2, y para el tiempo 0 es igual a menos 2 a menos 1. Eso significa que A es igual a menos 1 medio. Y si sustituimos eso aquí, menos 1 medio más 2 es 3 medios pasado del otro lado del igual. Así que nos queda que el pi1 es igual a Q entre raíz de G H al cubo. ¿Vamos claros con las reglas de los exponentes? ¿O no lo vieron? Bien, esas cosas que ustedes aprendieron en la escuela secundaria, de exponentes y todo lo demás, les aparece aquí algo muy básico. Así que ya tenemos los dos parámetros adimensionales. Y si nos dicen encuentra una forma funcional, le queda que Q es igual a, Q entre el pi1 es una función de pi2, o que Q entre G H al cubo es igual a H entre P.
y de ahí le queda que Q es igual a una función de h entre p por raíz de h. Vamos a llamarle esto aquí. Obsérvese que la expresión teórica, ustedes la van a derivar en el curso de hidráulica, y la expresión teórica dice que Q es un coeficiente de descarga por raíz de 2G por L por H a la 3, donde ese coeficiente de descarga es una función de H. Y si usted observa, eso es lo mismo que tenemos aquí, porque si reemplazamos esto, Q entre L es igual a nos queda que Q es igual a C sub D por raíz de G por L por H a la 3 medio. ¿Qué fue lo único que no apareció en la expresión empírica? ¿Y por qué no apareció? Porque ese número es adimensional. Entonces, en el próximo curso ustedes van a derivar esta expresión de manera teórica. Pero véanse lo fácil que la encontramos por medio de un análisis dimensional. Así que muchas veces cuando uno está haciendo experimentos, uno busca sus grupos adimensionales porque de esa manera organiza mejor los experimentos, porque aquí solamente tengo que cambiar una cosa. ¿Qué tengo que cambiar? H. Al cambiar H, cambia este parámetro y cambia este. Y al cambiar H, inmediatamente varía el caudal. Entonces yo puedo variar esta carga sobre la cresta del vertedero y es la única variable que tengo que cambiar y es fácil de cambiar, y al cambiar esa variable cambia todo. Entonces de esa manera organizo el experimento. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Qué es barato? ¿Qué no es barato? No sea que se meta a hacer cosas y después gasta un dineral y lo bota por estar botando plata, el que no hizo el análisis empírico de la relación entre variables. Okay, vamos a dar unos minutos extras. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a suponer que a ustedes se les ocurrió decir aquí que eso también dependía de qué.